Bienvenidos, bienvenidas a México Opina. Es un gusto saludarle. En esta ocasión hablaremos de economía 2025. ¿Cuáles son las perspectivas económicas para México en este 2025 que inicia? Hay diferentes puntos de vista de que va a ser un año complicado, creo que es el consenso. Además, matizado también por las políticas arancelarias anunciadas por Donald Trump, algunas de ellas ya vigentes, y en general también por una contracción económica que podría vivir nuestro país por otros elementos, no nada más ligados con Estados Unidos. Hablaremos de todo esto con especialistas del tema, con dos representantes de calificadoras muy importantes y con su punto de vista también que nos pueda colaborar en este espacio. Nos acompaña en esta tarde Félix Boni, él es director general de análisis económico de HR Ratings. Gracias por estar con nosotros, Félix, bienvenido. Gracias. Y Carlos Fiorillo, él es director general de Latinoamérica de Fitch Ratings. Fiorillo, ¿verdad? Vendría siendo. Fiorillo. Sí. Fiorillo. Gracias, Carlos, Mario. es un gusto saludarlos a los dos. A ver, hay un pronóstico, vamos a empezar por ahí si les parece. Un pronóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentado en el paquete económico 2025 que va de un rango de 2 a 3% del crecimiento económico para México en este 2025. Si consideramos que el 2024 estamos con un cálculo del INEGI, del Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Geografía, un adelanto, digamos, de la perspectiva de crecimiento del 2024 que fue del 1.3, bueno, vemos una diferencia, digamos, importante. ¿Cómo se ven las cosas, Carlos? Comenzamos contigo. Sí, claro, pues nada, muchísimas gracias, Mario, por la oportunidad y un cordial saludo a toda tu audiencia. A ver, yo creo que el 2025 es un año retador. Es retador lograr el objetivo que el gobierno inicialmente ha planteado en términos de crecimiento por múltiples temas. Yo diría, por una parte, temas internos que tienen que ver con principalmente un tema de confianza. La confianza, pues, es algo que impacta al consumo y el consumo claramente es un motor de la economía, pero también impacta, pues, al tema de inversiones, que es sin lugar a duda también un elemento importante, pues, en todo este crecimiento. Creo que al tema interno se están en este momento adicionando factores en los que no tiene México un control total, como es efectivamente la discusión del tema de aranceles con Estados Unidos, en donde pues está todavía por resolverse un poco qué es lo que va a terminar siendo eso. Nuestra previsión, la previsión de Fitch para el 2025 es que la economía más bien crecerá entre el 1% en este año y tal vez 1.7% para el próximo año, muy de la mano de lo que termine sucediendo con la discusión del Tratado de Libre Comercio, en donde creemos que el impacto no va a ser un impacto lineal, en el sentido de que no necesariamente va a haber una aplicación de aranceles al 25%, como inicialmente se había planteado, sino que seguramente serán amenazas que irán atrás y adelante a lo largo del año hasta que se negocie finalmente el TEMEC el próximo año, y que esto pues efectivamente generará alguna incertidumbre y un impacto que podría ser moderado en las estimaciones que te he comentado, pero que sería muchísimo más drástico si efectivamente se implementaran los aranceles que se habían planteado inicialmente. 1% para este año, incluso sería menor según el PIB oportuno del INEGI del año 2024, el año pasado. Incluso menor, o sea, ser un año de menor crecimiento todavía. Bueno, ya iremos detallando esos aspectos tanto internos como externos que mencionas, Carlos, te agradezco mucho. Félix. Lo interesante es que en comparación yo soy el optimista, pero optimista con 1.3% de crecimiento. Igual. Optimista de 1.3% que quiere decir que estamos muy mal, obviamente, ¿no? Entonces básicamente el mismo crecimiento más o menos que tuvimos el año pasado. Hacienda piensa, como bien dijiste, yo creo que como 2.4%. En términos puntual, entonces sí, los dos estamos de acuerdo que sí no vamos a lograr eso, y además ahora hemos bajado nuestro crecimiento de largo plazo. Antes teníamos como 2%, ahora estamos pensando que con 1.8% de largo plazo. Durante el sexenio pasado, creo que el crecimiento promedio anual en ese periodo era como 0.8%. Entonces, sí, vemos problemas estructurales de falta de productividad en esta economía de manera muy, muy importante. En particular, lo que estamos viendo es que si Hacienda sigue adelante con su proyecto de política fiscal, que implica un gasto muy importante, una reducción en el déficit,
en buena parte derivado a una reducción muy importante en el gasto. Entonces es otro factor que podría limitar posibilidades de crecimiento. El año pasado vimos una reducción muy importante en el dinamismo del mercado laboral. Último dato de enero que salió, creo que la semana pasada, muestra una continuación de esta debilidad. Y ese sería otro factor de esperar un lento crecimiento, ¿no? Reducción en el gasto público, lento crecimiento en el mercado laboral, que sería otro factor que va a limitar el crecimiento. Ahora, el crecimiento del mercado laboral es un termómetro, ¿no?, de cómo viene la productividad precisamente. Si no hay productividad, el mercado laboral no puede crecer. O sea, va por ahí también, ¿no? Sí, o sea, básicamente el crecimiento del PIB es básicamente en términos muy simplistas el crecimiento del empleo, el crecimiento de la productividad. Sí. Y vemos que los dos están muy limitados en este periodo. Y también otro factor que sería la falta de inversión. O sea, 23 fue promovido en buena parte por un fuerte crecimiento en la inversión privada. Tuvimos lo mismo en el primer semestre del año pasado, pero ya en cuanto iba pasando el tiempo, mostraba cada vez menos dinamismo y con toda la incertidumbre de aranceles, que yo creo que es un tema que no va a pasar, que también el incentivo para invertir está muy reducido en el contexto actual. Ahora, 2024 no fue malo en términos de inversión, ¿no? Creo que alcanzó un 25% en términos del Producto Interno Bruto, empujado evidentemente por inversión privada. Y especialmente en el primer semestre. Eso es importante. O sea, ya el segundo semestre ya empezó a caer. Más del 80% de inversión privada, ¿no? De eso estamos hablando. O sea, un crecimiento de la inversión pública es impensable en este momento, como dices, por esta constricción del gasto público. Sí. Sí, nosotros pensamos que la inversión pública, aunque sí es una parte muy pequeña de la inversión total, sí pensamos que es algo muy importante en términos de crear la infraestructura donde tienen que trabajar la inversión privada, carreteras, etcétera, ¿no? Y si no tiene esto, entonces la productividad de la inversión privada sería mermado y por lo tanto el incentivo para hacer esa inversión también está limitado. Hubo inversión, ¿no?, el año pasado, bueno, el sexenio pasado. Tal vez no en los proyectos que uno pensaría que iba a estar destinada a la inversión, y ese también es parte del problema. Carlos. A ver, yo creo que al final no solamente ver hacia el pasado, sino un poco ver hacia adelante cuáles son los elementos que hoy en día tiene que, de alguna manera, México lidiar para lograr esa inversión. Entonces, vuelvo un poco a lo que comentaba. Hay un tema de confianza que es relevante para seguir atrayendo inversión, y hay ciertos temas que no dan contundencia a esa confianza, como por ejemplo ha sido la discusión alrededor de la reforma judicial, que genera ruido, pues atraer nuevas inversiones. Eso no quiere decir que las empresas que hoy en día están en México están invirtiendo y están tratando de seguir capitalizando en oportunidades. Yo creo que lo que estamos hablando aquí es cómo seguir atrayendo nuevas inversiones, sobre todo por la coyuntura que hoy en día es efectivamente retadora, pero que debería seguir siendo una gran oportunidad, como es el efecto del nearshoring para México. Entonces, eso tendría que significar poder traer nuevas inversiones. La confianza es efectivamente un elemento que hoy en día está de alguna manera cuestionado, pues, por los inversionistas para entrar a México, claro. Pero obviamente la discusión sobre el tema arancelario, pues por supuesto que no ayuda en ese contexto. Sí. Ya habías comentado que la inversión claramente está restringida por las restricciones fiscales que tiene hoy en día el gobierno, pero efectivamente también por el lado del sector privado pues están generando esos elementos. No quiere decir que no hayan señales favorables para generar inversión. El tema es que la coyuntura actual efectivamente no es la idónea en estos momentos cuando compara esos niveles. Un anuncio importante que da obviamente temor por parte de una de las armadoras más importantes del mundo y con una presencia en México importante, de la japonesa Nissan, en el sentido de que estarían pues prácticamente moviendo sus plataformas productivas en México si se llegan a aplicar un 25% de aranceles permanente, digamos, en las exportaciones, lo cual es la principal vendedora de autos en México, ¿no? Por muchos años, y por mucho, además. O sea, sí están
digamos, las apuestas a ver qué puede pasar con Donald Trump. Pero hablemos también, porque eso, como tú dices, son los factores que no puede hacer mucho el gobierno mexicano. Ya hablaremos si es o no adecuada la postura que ha tenido México al respecto, pero hay muchos factores internos que también, y que vamos a seguir conversando después de la pausa, por supuesto. Volvemos. ¿Cuál sería el impacto de la economía mexicana por una política arancelaria si es que se llega a ser efectiva por parte de la administración de Donald Trump? Mi compañero Rey Rodríguez nos preparó este trabajo. México ha entrado en una carrera contrarreloj para evitar un gran golpe a su economía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el lunes que impondrá un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, incluidas las de México, uno de los proveedores que se verá más afectado junto con Canadá y Brasil. La medida, según Trump, entrará en vigor este 12 de marzo. El anuncio se hizo una semana después de que el mandatario estadounidense llegara a un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum de suspender por 30 días los aranceles del 25% a todos los productos importados desde México a cambio de reforzar la seguridad fronteriza. Como parte de ese acuerdo, México envió 10,000 guardias nacionales a la frontera común que se encargarán, según las autoridades mexicanas, de combatir el narcotráfico, entre otras tareas. Me parece que México está ante la oportunidad. Algunos expertos advierten de los riesgos que podría enfrentar la economía mexicana de cumplirse las medidas comerciales de Trump. Eso a México lo afecta porque disminuiría la capacidad y el aliento a las inversiones actuales y nuevas inversiones como para poder mantener la capacidad productiva generando excedentes para exportar o bien para poder crecer eventualmente. Más del 80% de las exportaciones mexicanas llegan a Estados Unidos, su principal socio comercial, según estudios de la Secretaría de Hacienda, elaborados con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El 40% del PIB de México son exportaciones, de las cuales el 80% van hacia Estados Unidos. Y aunque no se traslade al consumidor final todo el arancel, como quiera terminan subiendo los precios cuando se imponen aranceles, y al subir los precios baja la demanda, y con esto las exportaciones mexicanas podrían desplomarse y el PIB pues caer alrededor del 3-4%, que implicaría una recesión bastante fuerte para México. Nosotros importamos más de Estados Unidos, aquí está. En conferencia de prensa, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México se prepara para cualquier escenario. Adelantó que la próxima semana tendrá un encuentro con su contraparte estadounidense, a quien les pondrá que los aranceles afectan el comercio entre los dos países y que, en el caso del acero y el aluminio, no se justifican. Dice que México importa más acero y aluminio de Estados Unidos de lo que le vende. Llevamos ya meses trabajando sobre muy diferentes alternativas. Y pues esta semana esperamos que se dé la ratificación, por lo tanto la próxima semana tendríamos ya las primeras pláticas formales y pues tenemos muchas cosas que decir. Hoy decía yo solamente lo de acero y aluminio, pero hemos hecho un análisis muy detallado de lo que está ocurriendo en el comercio y la inversión entre los dos países. De acuerdo con varios expertos, las amenazas de Trump de deportaciones masivas también terminarían impactando a la economía mexicana. Según el Banco Central, en 2024 México recibió casi 65,000 millones de dólares en remesas, particularmente de Estados Unidos. Y si Trump hace estas deportaciones masivas de personas indocumentadas que están en Estados Unidos, las remesas podrían caer alrededor del 20%. Esto pues también sería muy malo para algunas entidades federativas en México como Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, que dependen mucho de esas remesas que reciben del exterior. Con esto también el PIB de México mostraría algunas contracciones trimestrales. Pocos días antes de que Trump llegara al poder, el 20 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México. Es un proyecto ambicioso que busca impulsar el crecimiento económico y la inversión mediante estímulos fiscales a las empresas que inviertan en el país para alentar la producción nacional y generar empleos. A finales de ese mes, la mandataria anunció también otro programa emergente con la participación del
del sector privado que ofreció 35,000 puestos de trabajo en áreas como servicios y manufactura para los mexicanos deportados de Estados Unidos. Pero habrá que ver si todo esto es suficiente para enfrentar lo que podría venir de cumplirse las amenazas de Trump. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Continuamos en México Opina, analizando las perspectivas de México para este 2025 en materia económica. Carlos hablaba de amenazas internas también que está viviendo, ya lo mencionabas tú también, Félix. Una de ellas, la reforma al Poder Judicial, me parece que es la principal. Incluso hubo en su momento alguna tensión entre el gobierno de México y el de Estados Unidos a través del embajador Ken Salazar de aquel entonces, de hace algunos meses, cuando Ken Salazar hablaba abiertamente de que no estaban de acuerdo con esta reforma al Poder Judicial. Ese es uno de los temas, todavía estamos en medio de eso porque estamos en medio de la reforma, pero hay otros asuntos importantes. Vienen otras reformas como la de los organismos autónomos que están contemplados dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cómo lo ves todo esto? Yo creo que eso de los entidades autónomas, yo creo que es un problema mayor, especialmente para las empresas grandes. Una empresa grande puede encontrar normalmente una manera de defenderse, pero yo creo que para empresas de medianos, esta reforma judicial también está especialmente malo. Pero también de los organismos, el problema ahí es que inclusive una empresa grande no sabe cuáles serían los cambios en la regulación de un gobierno a otro, que puede haber cambios que no les favorecen. Sin embargo, el gobierno actual parece que está muy consciente de la necesidad de promover la inversión privada. Entonces, por lo tanto, quizás cualquier cambio que haga en las regulaciones dentro del mismo poder ejecutivo y no a través de entidades independientes, pues quizás ese puede ser menos peligroso. Pero todo eso es por verse. Pero yo creo que sí estoy viendo una administración que sí está muy consciente de la necesidad absoluta de promover la inversión privada, pero también por ser un gobierno supuestamente centro izquierda que puede provocar algún temor para las empresas. Pero básicamente, aunque sí ese es un problema, el problema más importante es que la gente, empresas grandes especialmente, no sabe qué van a ser las reglas del juego en los próximos años. Y no únicamente este año en términos de los aranceles, si los impone en marzo o no, si los propongan otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. También no saben si el cambio o la renovación del Tratado de Libre Comercio para el próximo año, que puede ser adelantado, cómo eso va a afectar a México en su posición competitiva relativo a Estados Unidos y otros países. Bueno, lo que estamos viendo es sí una eliminación de organismos autónomos que se crearon precisamente en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como son reguladores en materia de telecomunicaciones, de energía, de transparencia incluso, y lo que se va a hacer ahora es concentrarlos en el Ejecutivo Federal. ¿Eso es un problema en tu punto de vista? A ver, yo creo que efectivamente el tema de institucionalidad es una tarea importante para México. Digamos, la percepción de riesgo de una débil institucionalidad en un país como México existe. Sí, digamos, estudios internacionales diferentes han analizado cómo el tema del Estado de Derecho de alguna manera impacta temas como inversión y crecimiento. Y cuando tú comparas la posición de Estado de Derecho de un país como México con otra, es tan débil como algunos de los países centroamericanos y mucho menor de países quizás como puede ser el caso de Uruguay o Costa Rica y quizás cuando hacemos las comparaciones con países asiáticos también bastante más débil. Entonces, a ver, yo lo que creo que desafortunadamente todo esto no apunta a una independencia de poderes, a una mayor institucionalidad, apunta a una erosión mayor pues, de los temas de institucionalidad donde de nuevo creo que lo que se puede apuntalar para fortalecer el Estado de Derecho es una tarea importante. Yo creo que el gobierno tiene cierto pragmatismo en tratar de tomar acciones. Ahora, todas estas son acciones que tal vez en ese pragmatismo no dan un retorno inmediato de muy corto plazo, porque todavía tienen que lidiar pues, con múltiples prioridades, inclusive desde el punto de vista ideológico. Pero claramente creo que
una de las grandes tareas que tiene México en adelante tiene que ver con el fortalecimiento e independencia de sus instituciones. Estoy hablando no de las instituciones económicas, porque nosotros, por ejemplo, Fitch reconoce que las instituciones económicas como el Banco de México, por ejemplo, tienen solidez o la misma credibilidad de las políticas macroeconómicas en general que implementa el gobierno. Estoy hablando efectivamente de las instituciones que impactan la inversión, que impactan la dinámica de los negocios, en los cuales claramente hay sectores más vulnerables que otros, pues en función pues, de esa dependencia que tienen a esa institucionalidad. Hay muchas preguntas todavía, por favor ayúdenos también a participar en esta mesa tan interesante. Volvemos después de la pausa. Continuamos en México Opina, hablando de perspectivas económicas 2025. Solamente vamos a entrar ahorita al tema de la deuda, pero quería preguntarles, ya que venimos del bloque anterior del comportamiento, la postura de México frente a las amenazas arancelarias. Hasta ahorita ha sido muy cauta y creo que ha sido en consenso aplaudida esa decisión de mantener cautela. Pero hay una diferencia en el manejo económico, ustedes lo han visto, lo pregunto, venimos a un mismo proyecto en México, un mismo proyecto político, pero hay diferencias entre la administración saliente a la de Claudia Sheinbaum. ¿Hay algo distinto que llame la atención, digamos? Pues yo creo que lo más importante es que ya se dio cuenta de que el gasto que tuvimos en los últimos años ya no es factible y sostenible y van a tener que reducir fuertemente el déficit. O sea que yo creo que ya da cuenta de que ya llegó a una situación en la cual la deuda no debe subir más como porcentaje del PIB el gobierno, y por lo tanto tiene que tener una restricción fiscal muy importante. En ese sí es un contraste con los últimos 3 años, especialmente del régimen anterior. Y es la misma autoridad hacendaria que teníamos antes que ahora, es la misma, es el mismo secretario de Hacienda, ¿no? Sí, es la misma, pero llegas a un punto en donde ya tienes que decir ya no. Pero las decisiones básicamente no era tanto de Hacienda, obviamente Hacienda, sí, pero básicamente era una idea muy importante de aumentar las transferencias personales a mucha gente. Sí, el gasto social que se ha hecho. Gasto social, y era muy importante. Eso no era algo que vino de Hacienda, era parte de la política ideológica, ¿no? Claro. Pero ya Hacienda, yo creo que ya está tomando más importancia en el asunto y está diciendo ya no podemos seguir así. Ese gasto social se mantiene. Ese sí, se ha reducido otra cosa, pero el gasto social tiene que mantenerse e incluso incrementado en otros programas. Sí, a ver, yo creo que es un poco hasta contradictorio, porque el objetivo fiscal del gobierno para este año, que implica obviamente un recorte en gastos importante y algunos gastos se tocan desde el punto de vista social, pues no está completamente alineado a un gobierno de izquierda-centro, ¿no? Sino simplemente pareciera un poco contradictorio. Ahora, yo creo que este gobierno tiene señales de pragmatismo en su implementación. O sea, yo sí creo que hay algunas señales, me imagino no será tan sencillo lidiar pues con temas ideológicos para lograr ese pragmatismo, pero por un lado, y por otro lado, ese pragmatismo a veces no tiene un resultado inmediato. O sea, el resultado pues de algunas de estas políticas pueden tomar algún tiempo. Hay un par de, tal vez, digamos, referencias muy recientes, como ha sido la aprobación del Ejecutivo de algunas leyes secundarias del sector hidrocarburo y sector eléctrico, donde por lo menos, por ejemplo, se abre la posibilidad a participación del sector privado en esos temas que en el gobierno anterior pues estaba un poco vetado esa participación. Yo creo que eso en sí mismo ya es una señal positiva. Por supuesto que estará por verse cómo se implementa y en el contexto actual de lo que hemos hablado del sistema, de los cambios en el sistema judicial, eso tal vez no es el ambiente más favorable para lograr, pero en sí mismo, nuevamente, son señales interesantes de lograr un pragmatismo para resolver los temas básicos. Temas básicos son sector eléctrico, temas básicos son infraestructura y temas básicos son, de alguna manera, cambiarle el perfil a una empresa del Estado como es Pemex. Y quizás esta referencia pueden dar alguna posibilidad de que esto vaya en un buen camino. Sí. Pemex es un tema y lo vamos a abordar. Yo lo tenía aquí apuntado como para llegar con eso. Pero antes quería preguntarles, bueno,
La deuda, evidentemente hay un esfuerzo, como ustedes lo han dicho, por la famosa consolidación fiscal, ¿no? Que de eso se trata, de tratar de reducir el gasto y menos deuda. Que en términos llanos, ¿qué es consolidación fiscal? Pues es como llegas a la casa y dices, ya no podemos gastar más, estamos hasta el tope de las tarjetas, ¿no? Y eso es tratar de reducir un poco el gasto. Pero ¿son adecuadas las medidas? ¿Es sostenible esto? Estamos hablando de consolidación fiscal que tendrá que arrastrarse por unos años y que muchas calificadoras, entre ellas, han dicho eso va a tener que no ser a más largo plazo, no va a poder ser de inmediato. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues depende de lo que quiere decir consolidación fiscal. Para mucha gente, la consolidación fiscal implica aumentar impuestos, pero el mismo gobierno ha dicho que no quieren aumentar impuestos. Yo no sé cuánto tiempo puede seguir con esa política. Por el lado del gasto, lo que nos preocupa es que una buena parte de la estrategia de Hacienda de limitar el crecimiento de la deuda, o básicamente que la deuda no aumente puntos relativo a Ahora, hay un incremento de deuda en el propio presupuesto. O sea, hay deuda. No es hay más deuda, pero como su meta es que la deuda, medido como lo que se llama saldo histórico, que no aumente relativo al PIB. Pero para lograr esa meta, en buena parte lo que están esperando es reducir de manera muy importante el gasto de capital, no tanto el gasto corriente, como dijiste, porque todavía tienen planes muy, muy importantes de aumentar o seguir con el programas sociales. Entonces, si no aumentas de manera muy importante los ingresos, si sigues con el mismo gasto corriente, aunque sí una reducción, pero no tanto, entonces otro área es reducir el gasto de capital o reducir el gasto de operar el mismo gobierno, que no sé qué tan factible es ese. Entonces sí hay problemas en términos de la estructura de la política fiscal, por lo menos así lo vemos. Y también ellos están suponiendo más crecimiento de nosotros. Entonces si hay menos crecimiento, va a haber menos ingresos, por ejemplo. Sí, claro, por supuesto, así es. No es. Yo creo que aquí la clave efectivamente es el tema fiscal. O sea, la sostenibilidad de la deuda tiene que ver por un logro de un equilibrio fiscal. El gobierno efectivamente está haciendo un esfuerzo en el tema fiscal para este año. Nosotros damos credibilidad un poco a ese esfuerzo en lograr los resultados, que reduce el déficit, como sabe, en forma importante versus el año anterior, pero claramente el tema va más allá del 2025, como de alguna manera hacia adelante se logra un equilibrio fiscal. De no lograrse, habrá presiones sobre la deuda. México hoy en día tiene unas relaciones de deuda-PIB razonablemente alineadas con su, digamos, calificación de riesgo. El tema aquí es nuevamente que ese equilibrio pueda mantenerse a través del tiempo, con una amenaza adicional que hay hoy en día, que efectivamente el implementarse los aranceles significaría, dependiendo de la magnitud, un impacto en la economía que haría que estas métricas se distorsionaran. Hasta este momento, la calificación soberana de México, Fitch Ratings, si no estoy mal, y por favor aclárenmelo, la mantuvo estable, ¿verdad? Así es, nuestra calificación hoy en día es BBB- con perspectiva estable. Hicimos un cambio en las calificaciones en el año 2022 y a partir de ese momento, en parte por nuestras dudas sobre la variable de crecimiento, y hoy en día pues esta es nuestra perspectiva. Es muy importante esto, porque luego hay mucha confusión. Es la perspectiva, ¿eh? No estamos hablando de que se le... porque ahorita vamos a pasar a la parte negativa, que también, pero no, en este momento no se ha tomado una decisión. Se mantiene estable la perspectiva. O sea, nuestras calificaciones están estables y se mantienen menos perspectiva estable. La perspectiva estable lo que significa es que de ocurrir eventos predecibles en la calificación, pues no vemos impactos relevantes en la misma. Los eventos predecibles claramente está ciertamente la variable más relevante en este momento, que es el tema comercial con algunos impactos limitados, que creemos que es lo que va a suceder al final, y que efectivamente temas como el Tratado Libre de Comercio es una referencia importantísima en el sostenimiento de esta calificación. Entonces, esto es un poco lo que está dentro de este escenario. Y el caso de HR Ratings pasó de estable a negativa. Sí, la calificación es mayor en BBB+, pero en noviembre pusimos una perspectiva negativa, en buena parte por los elementos que yo mencioné: menos crecimiento económico y dificultad para nosotros de mantener o sostener el tipo de recortes que están pensando, especialmente en el gasto capital. Bien.
¿Qué tendría que pasar en México y para que efectivamente se cumpla, digamos, el mejor pronóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es crecer al 3%? ¿Qué tendría que pasar? ¿Un milagro? Con esto regresamos después de la pausa. Continuamos en México Opina. Preguntaba yo, ¿qué tendría que pasar realmente para que se cumpla el pronóstico más optimista de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ver una economía creciendo al 3% en el 2025? ¿Qué nos dices, Félix? 2025 creo que es imposible. Ojalá, pero ni Hacienda piensa que vamos a tener 3%, pero quizás a largo plazo, yo creo que es más bien su idea que podría llegar ahí. Yo no sé qué tendría que pasar. Básicamente, pero son elementos de muy largo plazo. Definitivamente aumentar la productividad. Y aumentar la productividad es básicamente, en buena parte, obra del sector privado. Y básicamente tiene que hacer proyectos o políticas para incentivar el sector privado, especialmente después del gobierno anterior que no tenía mucha énfasis en el sector privado, como lo que pasó en el sector de Pemex, ¿no? De que no estaba alentando la inversión privada con asociaciones públicos privadas, que aparentemente está pensando en cambiar este gobierno. Pero sí, tiene que hacer un cambio muy importante en términos de ver México más atractivo. Tendría que reducir de manera muy importante la inseguridad. Tendría que gastar mucho más en infraestructura para que las empresas puedan operar de manera muy eficiente. Y hasta cierto punto tiene que convencer al presidente Trump de que geopolíticamente México está en una situación muy importante estratégicamente para México. Básicamente, para mencionar eso, con los aranceles contra China, la participación de China en las importaciones de Estados Unidos ha bajado mucho. México ha ganado mucho, pero otros países asiáticos han ganado más. Entonces, quitando un poco la oportunidad que teníamos en México. El problema que tiene Estados Unidos, y depende mucho en Asia, y si hay un conflicto asiático en Asia, por Taiwán, etcétera, ¿cuál sería el acceso o cuál sería la estabilidad de esas cadenas de suministro que depende tanto en Asia? Yo creo que Estados Unidos tiene que tomar en consideración de que una mayor dependencia de México y menos en países asiáticos, estratégicamente sería muy favorable para ellos. Uh-huh. Carlos, ¿va por ahí? A ver, yo creo que efectivamente el lograr un crecimiento mayor al que nosotros estamos estimando en nuestro escenario base del 1% se hace cuesta arriba. Y la razón tiene que ver con, primero, como comenté, hay debilidades institucionales que tienen que direccionarse para que México tenga o pueda generar un nivel importante de confianza para atraer inversiones. La oportunidad en el nearshoring que mencionamos sigue estando allí, pero efectivamente... ¿No ha pasado? ¿No es el tren que ya pasó, el nearshoring? Digo, ha pasado una parte de la oportunidad, pero la oportunidad sigue estando ahí. México comparte 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y efectivamente la oportunidad de seguir siendo o exportando es enorme. Claramente, la coyuntura es poco predecible porque en esencia, pues una guerra comercial entre Estados Unidos y China debería ser completamente favorable a un país como México, pero bueno, la poca predictibilidad tiene que ver con la visión de Trump, pues no solamente de establecer este frente contra China, sino pues todo lo que pueda significar una amenaza a la protección de las empresas americanas, y claramente México tiene unas grandes ventajas. Entonces, no pensamos que un crecimiento mayor a este se pueda dar, más bien pensamos que los riesgos están puestos a un escenario a la baja en la medida que pues, se materialicen algunas de estas amenazas que nuestro escenario base, de nuevo, incluye un cierto nivel de imposición arancelaria temporal en la economía mexicana, pero claramente el hecho de que eso se extienda en la temporalidad o que se ponga en juego
discusiones o elementos como el tratado, pues ciertamente tendrían un efecto mucho más severo sobre sí. México. Antes había bueno, el discurso, sigue habiendo ese discurso de fortalecer el mercado interno, que los mexicanos podemos solos, consumiendo y produciendo. Evidentemente nadie puede sustituir un mercado como el de Estados Unidos y lo que es para la economía nacional. Ese discurso tuvo mucho más eco el sexenio pasado. Más allá de, a ver, para no... en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador creo que tuvo la virtud de concluir una negociación que ya empezaba con el anterior sexenio del Tratado de Libre Comercio, lo concluye y por lo pronto disipa los fantasmas de más confrontación con aquella administración de Donald Trump, y tuvo la desvirtud o el problema de enfrentar también una pandemia terrible. Que costó mucho económicamente. De ahí vino un crecimiento pospandémico que fue básicamente un rebote. Pero les quiero preguntar, el sexenio pasado en México, la administración pasada, ¿fue un sexenio perdido? ¿Así lo podrían ver en materia económica? Pues económicamente, en términos de crecimiento, sí, aunque sí hay razones para justificarlo, con la pandemia, etcétera, pero estadísticamente el crecimiento promedio anual de los 6 años era menos de 1%. Menos de 1%. Es una de las razones, por lo tanto, hemos reducido nuestras expectativas de crecimiento de largo plazo. En buena parte por el sector, especialmente en el último año, el sector manufacturero básicamente le fue muy mal, en buena parte por las dificultades de mercado americano, que las exportaciones manufactureras, especialmente en el segundo semestre, no era tan favorable. Pero en términos de crecimiento del PIB promedio, no fue un buen periodo. Lo positivo era básicamente que hasta antes de 2024 hubo buen crecimiento del mercado laboral y también importantes incrementos en el salario mínimo, pero también en los salarios de una métrica que vemos cada mes es el incremento en el salario promedio de los que están asegurados en el IMSS, que es un dato duro que tenemos. Y ese también mostraba buenos crecimientos en términos reales. Entonces, en ese sentido, en términos de distribución de ingreso, quizás podemos decir que fue positivo por esos programas sociales, ¿no? O sea, sí fue positivo en términos de algunos sectores. No les fue tan mal, vamos a decirlo. Claro. Hubo remesas, salarios, empleo, transferencias personales por parte del gobierno. En ese sentido fue bueno, pero el efecto macro no fue tan bueno. Sí. Digo, nosotros en nuestros procesos de evaluaciones no tomamos decisiones basadas en un gobierno u otro. Yo te diría que al final el tema de crecimiento ha sido históricamente un reto para un país como México. Cuando tú comparas países similares en Asia que pueden tener tamaños similares en economía o inclusive oportunidades similares en el actual tema del nearshoring, crecen a tasas del 5-6% en forma interanual, mientras que México difícilmente va creciendo por encima del 1 o 2% en forma histórica. Entonces, yo creo que el crecimiento de la economía mexicana, independientemente del gobierno, es un reto importante. Hay algunas, nuevamente viendo hacia el futuro, algunas iniciativas, como el gobierno ha compartido con el Plan México para repuntar la inversión. Vamos a una pausa, regresamos, todavía tenemos más aquí en México. Estamos en la acostumbrada ronda final de una reflexión de nuestros invitados, pero me faltó un tema que es fundamental también y que es Petróleos Mexicanos. Hubo un cambio también a la legislación para cambiar el estatus de esta empresa del Estado, esta paraestatal, como se le llamaba. Antes se le llamó, también por una modificación a la ley, en una empresa productiva del Estado. Era como una SA, pero que era del Estado. Ahora se cambia y vuelve a ser una empresa paraestatal. ¿Qué repercusiones tiene esto? Porque también sabemos que es una de las empresas más endeudadas, una petrolera más endeudada del mundo, $100,000 millones, si no estoy mal. Ya tenemos problemas con proveedores que se están manifestando. ¿Eso también arrastra al soberano, a la deuda soberana? No, para nosotros no, porque siempre habíamos consolidado los resultados de Pemex y la Comisión en nuestro análisis. Entonces, para nosotros no afecta. En términos de su operación, no veo cómo va a tener
un impacto, porque básicamente si es una empresa del Estado, pues básicamente es lo que era, especialmente con las transferencias que hizo el gobierno federal hacia Pemex. Lo trataba como una empresa pública en términos prácticos. Claro, en términos prácticos. Entonces nada más es cambiarlo de libros, la deuda, Sí. pasarlo de un libro a otro y ya, y es lo mismo prácticamente. Sí. Para nosotros. Claro. Sí, sí, sí. A ver, entiendo. yo te diría que el tema de Pemex es un tema importante para el gobierno federal porque al final ha significado soporte y ayudas recurrentes a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años. Entonces, en la maniobrabilidad fiscal que tiene el gobierno hay pues restricciones, teniendo en cuenta que parte de ese presupuesto se tiene que dirigir a un apoyo de Pemex. Entonces, en nuestra opinión, pues el tema de Pemex es un tema de contingente para el gobierno federal no menor y que claramente pues debería de alguna manera buscarse una solución para realmente lograr que el perfil de Pemex como empresa funcione en forma autónoma y que no sea una empresa como lo es hoy en día completamente o dependiente del apoyo del Estado para poder honrar sus compromisos, no solamente en los temas de deuda, sino, como dice, pues también en los compromisos operativos. Una de las grandes, diría yo, carencias pues, del negocio de Pemex es que el negocio de Pemex no ha estado enfocado en el negocio petrolero y de alguna manera apuntalando pues, temas como exploración y producción, que son los temas críticos que una empresa como Pemex necesita Sí. para cambiar su perfil. Es Pero tenemos interesante en porque refinación, en distribución y ahora parece que en litio también lo vamos a tener, ¿no? Eso, sí. es interesante porque cuando comparas las empresas petroleras de Latinoamérica, perfiles como Petrobras, que tiene alguna vinculación al Estado, o Ecopetrol, que tiene también alguna vinculación al Estado, cada uno en su país, Colombia, Brasil, han logrado tener un desempeño significativamente diferente que al que Pemex desafortunadamente ha tenido en ese contexto. Sí, sí, muy bien. Una reflexión final, Félix, por favor, comenzamos contigo. Pues yo creo que el gobierno tiene mucho que hacer para ser más productivo la fuerza laboral en México. Para nosotros es el problema más principal, pero es un proceso de largo plazo con educación, especialmente con infraestructura. Vamos a ver la relación cómo puede ir evolucionando con el gobierno de Estados Unidos, que va a ser un tema muy crítico todo el año, y no únicamente en lo que pasa en este año, sino también la renegociación del Tratado de Libre Comercio para tener un impacto muy importante. Pero hay que hacer las puertas abiertas lo más que se puede para la inversión privada. El Plan México es algo, hablan de digitalización, de reducir los trámites, etcétera, para establecer una empresa. Eso sí puede ser muy importante y es un paso muy positivo para nosotros. Muchísimas gracias, Félix. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Carlos, ¿con qué cierras? Sí, gracias, Mario. A ver, yo diría que sin duda hay grandes retos, como lo hemos conversado en los temas de crecimiento, en temas de institucionalidad, infraestructura, etcétera. México tiene una enorme oportunidad, tiene grandes fortalezas, un sistema financiero sólido, una credibilidad en políticas macroeconómicas, independencia de instituciones económicas, de manera que yo creo que aquí el gran reto es ver cómo se logran capitalizar esas oportunidades y eso no son necesariamente eternas y que puedan de alguna manera lidiar con estos retos de una manera eficiente en el corto plazo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a los dos. Fue muy Gracias. interesante la Gracias, conversación. Mario. Y gracias a usted por prestarnos atención en esta tarde y que pase una excelente noche. Hasta pronto.